Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Buenas noches, soy Héctor Villegas y manejo un camión de carga que va de Monterrey a la Ciudad de México. Llevo 12 años en este trabajo y conozco prácticamente todas las carreteras del norte y centro del país. He visto de todo en la carretera: accidentes, asaltos, neblina densa, pero nada me preparó para lo que viví hace como 8 meses en la carretera a Saltillo. Esa noche aprendí que hay cosas peores que los delincuentes o las fallas mecánicas. Era un martes. Salí de Monterrey como a las 10 de la noche con un cargamento de materiales de construcción que tenía que entregar el miércoles temprano en San Luis Potosí. Prefiero manejar de noche porque hay menos tráfico y avanzo más rápido. La carretera estaba despejada. Hacía un poco de frío, pero nada fuera de lo normal. Llevaba como 2 horas manejando cuando vi a un hombre parado en el acotamiento haciendo señas para que me detuviera. Normalmente no me detengo por nadie. Es peligroso, y uno nunca sabe con qué se puede encontrar. Pero este señor se veía desesperado. Brincaba y movía los brazos como si realmente necesitara ayuda urgente. Pensé que tal vez se le había descompuesto el coche, o tenía alguna emergencia médica. Me dio lástima y decidí orillarse unos metros adelante. En ese momento no me imaginaba que por ese simple acto de ayudar, iba a vivir la noche más aterradora de mi vida. Me bajé del camión con mi linterna y caminé hacia donde estaba el señor. Cuando me acerqué pude verlo mejor. Era un hombre como de unos 35 años. Traía puesta una camisa de trabajo azul y pantalón de mezclilla. Se veía alterado y sudaba mucho. «Gracias por parar. De verdad. Muchas gracias», me dijo con voz agitada. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que se le había descompuesto su camioneta como 5 kilómetros atrás, y que necesitaba llegar urgente a Saltillo, porque su esposa estaba en el hospital. Le dije que no había problema, que lo podía llevar hasta Saltillo. Él agradeció muchísimo, y se subió conmigo a la cabina del camión. Arranqué, y seguimos el camino. Al principio íbamos en silencio, yo concentrado en el camino, y él viendo por la ventana. Después de unos minutos empezó a platicar. Me contó que su esposa había tenido complicaciones con el embarazo, y que por eso la habían internado de emergencia. Se escuchaba muy preocupado y angustiado. «¿Y usted hace este recorrido seguido?», me preguntó. Le dije que sí, que era mi ruta de siempre. «¿Nunca le ha pasado nada raro por aquí?», me preguntó con un tono extraño. Le respondí que no, que era una carretera tranquila comparada con otras. Él se quedó callado un momento, y luego me dijo: «Pues tenga cuidado. Esta carretera tiene su historia». No le di mucha importancia, pensé que solo estaba nervioso por lo de su esposa. Seguimos avanzando, y como a los 20 minutos, noté algo extraño. No habíamos visto ni un solo coche en todo ese tiempo, ni en nuestra dirección, ni en sentido contrario. Eso era muy raro porque aunque era de noche, siempre hay tráfico en esa carretera. Es una ruta muy transitada. «Qué raro que no pase nadie», le comenté. Él volteó a verme y me dijo: «Sí, muy raro». Había algo en su tono de voz que me incomodó. De repente el señor me preguntó: «¿Puede acelerar un poco más? Necesito llegar rápido». Le dije que ya iba al límite de velocidad permitido, y que además con el peso del camión no podía ir más rápido. Él insistió: «Por favor, es urgente. Mi esposa me está esperando». Algo en su insistencia empezó a ponerme nervioso, pero traté de mantener la calma. «Tranquilo, en media hora llegamos a Saltillo», le dije. Pasaron otros 10 minutos, y seguíamos sin ver ningún vehículo. La carretera estaba completamente vacía, y eso me tenía muy inquieto. Volteé a ver al señor y noté que ya no sudaba. De hecho, su piel se veía seca y pálida. «¿Se siente bien?», le pregunté. Él me miró directo a los ojos y me dijo: «Nunca me sentí bien». Su voz sonó diferente, más profunda, y sin emoción alguna. En ese momento vi algo por el espejo retrovisor que me heló la sangre. Había una camioneta blanca siguiéndonos muy de cerca, demasiado cerca. Pero lo extraño era que no tenía las luces encendidas, y aún así podía verla perfectamente. «¿Ve esa camioneta atrás?», le pregunté al señor. Él volteó hacia atrás, y luego me miró con una expresión que no puedo describir.
entre tristeza y vacío. «Esa es mi camioneta», me dijo. «¿Qué? Pero usted dijo que se le había descompuesto kilómetros atrás», le dije confundido. Él asintió lentamente. «Sí, se descompuso. Yo traté de arreglarla pero no pude. Necesitaba llegar con mi esposa». Su forma de hablar era cada vez más extraña, como si estuviera recordando algo. «Espere, no entiendo. Si esa es su camioneta, ¿quién la está manejando?», le pregunté sintiendo como el pánico empezaba a apoderarse de mí. «Nadie la está manejando», me respondió. «Ya le dije, se descompuso». Miré de nuevo por el espejo, y la camioneta seguía ahí, manteniéndose a la misma distancia, sin luces, como flotando sobre el asfalto. El corazón me latía tan fuerte, que sentía que se me iba a salir del pecho. «Señor, me está asustando. ¿Qué está pasando aquí?», le dije con voz temblorosa. Él suspiró y miró hacia adelante. «Hace 3 meses iba manejando por esta misma carretera, a esta misma hora, tratando de llegar al hospital con mi esposa. Ella estaba en trabajo de parto prematuro, y yo manejaba lo más rápido que podía. La camioneta empezó a fallar, pero yo seguí avanzando porque no podía detenerme. Cada segundo contaba, y entonces hizo una pausa larga. Entonces perdí el control. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. «Nos salimos del camino», continuó con voz monótona. «La camioneta volcó. Yo no lo logré. Mi esposa tampoco. Ninguno lo logramos». Sentí que se me erizó toda la piel. «No puede ser», le dije. «Usted está aquí sentado, está hablando conmigo». Él negó con la cabeza. «No, yo no estoy aquí. Usted sabe que no estoy aquí». Volví a mirarlo, y en ese momento vi lo que mi mente se había negado a aceptar. Su ropa estaba rasgada y sucia, y su cuello estaba en un ángulo que no era natural. «Yo solo necesitaba llegar», me dijo. «Necesitaba llegar con ella. Por eso sigo intentándolo. Cada vez que veo un camión, pienso que tal vez esta vez sí lo logre». Quise frenar, quise detener el camión y bajarme, pero mis manos no respondían. Era como si algo me obligara a seguir manejando. «Por favor, no pare», me dijo él. «Solo lléveme hasta Saltillo. Es todo lo que pido. Nunca pude llegar ese día. Déjeme llegar ahora aunque sea así». Había una súplica en su voz que me partió el corazón a pesar del terror que sentía. «Pero usted ya no está», le dije casi llorando. «Lo sé», me respondió. «Créame que lo sé, pero mi mente no lo acepta. Sigo atrapado en esa noche, en esa urgencia de llegar. He subido a varios camiones en estos meses, y todos terminan dejándome en cuanto se dan cuenta de lo que soy. Usted es el que más tiempo ha aguantado». Miré hacia adelante y vi un letrero que anunciaba la entrada a Saltillo en 10 kilómetros. «El hospital está en la salida norte», me dijo él. «Si me puede dejar ahí, se lo voy a agradecer eternamente». No sabía qué hacer. Estaba aterrado, pero al mismo tiempo sentía una profunda tristeza por este hombre. Había muerto tratando de salvar a su familia, y su espíritu seguía atrapado en ese último viaje. Seguí manejando en silencio hasta llegar a la salida norte de Saltillo. Me orillé cerca de las señalizaciones del hospital. Él me miró, y por primera vez vi algo parecido a paz en su rostro. «Gracias», me dijo. «De verdad, muchas gracias. Ahora ya puedo descansar». Abrió la puerta de la cabina y se bajó. Lo vi caminar hacia la oscuridad, y conforme se alejaba, su figura se fue haciendo más transparente hasta que desapareció por completo. Me quedé ahí sentado en el camión, temblando, tratando de procesar lo que acababa de vivir. Miré por el espejo retrovisor y la camioneta blanca ya no estaba. La carretera estaba vacía. De repente empezaron a pasar coches normales en ambas direcciones, como si el mundo hubiera vuelto a la normalidad. Saqué mi celular y busqué en internet noticias de accidentes en esa carretera. Encontré una nota de hace 3 meses sobre un accidente fatal, una camioneta blanca volcada, un hombre de 35 años, su esposa embarazada, ambos fallecidos. Me quedé ahí orillado como media hora más, sin poder arrancar. Cuando finalmente reuní el valor para seguir mi camino, manejé el resto del trayecto con todas las luces del camión encendidas y la radio a todo volumen, solo para no sentirme tan solo. Llegué a San Luis Potosí,
y entregué mi carga, pero no le conté a nadie lo que había pasado. ¿Quién me iba a creer? Desde esa noche, ya no manejo solo por las carreteras de noche. Siempre le pido a mi sobrino que me acompañe en los viajes largos, aunque él no sepa manejar camiones. Solo quiero tener a alguien despierto conmigo, y cada vez que paso por esa sección de la carretera a Saltillo, siempre veo hacia el acotamiento, preguntándome si ese hombre finalmente encontró el descanso que buscaba, o si sigue ahí, tratando de subirse a algún vehículo para terminar su último viaje. Lo que sí les puedo decir es que ahora cuando veo a alguien pidiendo ayuda en la carretera de noche, ya no me detengo, no porque sea mala persona, sino porque aprendí que no todos los que piden ayuda están realmente vivos, y que hay urgencias que trascienden la muerte. Continuamos con la segunda historia. Mi nombre es Patricia Ruiz. Tengo una agencia de viajes aquí en Querétaro, y parte de mi trabajo es viajar constantemente para conocer los lugares que ofrecemos a nuestros clientes. Hace como 5 meses tuve que hacer un viaje en carretera de Querétaro a Guanajuato para revisar unos hoteles. Decidí ir sola en mi coche porque era un trayecto corto, y quería aprovechar para pensar en algunas cosas personales que traía en la cabeza. Ese viaje de 2 horas se convirtió en la experiencia más inexplicable que he vivido. Salí de Querétaro como a las 4 de la tarde un domingo. El cielo estaba nublado, pero no parecía que fuera a llover. La carretera estaba tranquila, había algunos coches, pero nada del otro mundo. Llevaba como 40 minutos manejando, cuando decidí poner música para hacer el viaje más ameno. Conecté mi celular al Bluetooth del coche, y puse una lista de canciones que me gustan. Todo iba perfecto hasta que llegué a un tramo de la carretera donde no había absolutamente nada. Solo campos a los lados y algunas bardas viejas. De repente mi música se cortó, y el radio empezó a hacer un ruido extraño, como estática. Pensé que era problema de la señal, así que intenté cambiar de estación, pero todas sonaban igual, pura estática. Apagué el radio y seguí manejando en silencio. Fue entonces cuando noté algo raro en mi espejo retrovisor. Había un coche blanco siguiéndome a la misma velocidad que yo, manteniendo siempre la misma distancia. No le di mucha importancia al principio. Pensé que solo era alguien que iba al mismo ritmo, pero conforme pasaban los minutos ese coche seguía ahí, exactamente a la misma distancia. Aceleré un poco para ver si me rebasaba o se alejaba, pero él también aceleró. Reduje la velocidad y él hizo lo mismo. Eso me empezó a poner nerviosa. Intenté ver quién manejaba, pero el parabrisas del coche tenía un reflejo que no me dejaba distinguir nada. Decidí cambiarme de carril pensando que me rebasaría y podría verlo mejor. Pero él también se cambió de carril quedando justo detrás de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez eran asaltantes o alguien con malas intenciones. Saqué mi celular para marcarle a mi esposo, pero no tenía señal. La pantalla mostraba 0 barras. Eso era rarísimo porque en esa carretera siempre hay señal. La había usado miles de veces antes. Guardé el celular y me concentré en manejar más rápido para llegar a algún pueblo o gasolinera donde hubiera gente. Aceleré bastante. Iba como a 130 kilómetros por hora, que es más de lo que normalmente manejo. El coche blanco seguía detrás de mí, sin acercarse ni alejarse. Era como si estuviera pegado a una distancia fija. Miré hacia los lados buscando alguna salida o desviación, pero solo veía campo vacío. El cielo se había puesto más oscuro y empezaban a caer algunas gotas de lluvia. Después de unos minutos, vi un letrero que anunciaba una gasolinera en 2 kilómetros. Sentí un alivio enorme. Por fin podría detenerme en un lugar con gente, y ese coche tendría que seguir de largo, o al menos yo podría ver quién era. Mantuve la velocidad alta, y cuando vi la gasolinera a lo lejos, puse mi direccional para entrar. Miré por el espejo, y el coche blanco también puso su direccional. Entré a la gasolinera, y me estacioné cerca de las bombas donde había más luz y gente. El coche blanco entró detrás de mí, y se estacionó en el lado opuesto, bastante lejos de donde yo estaba. Me bajé del coche rápidamente y caminé hacia la tienda de la gasolinera. Había un despachador llenando un tanque y 2 personas más en la tienda. Me sentí más segura al ver gente alrededor. Entré a la tienda y le pedí al encargado que me dejara usar su teléfono porque el mío no tenía señal. Él me miró extraño y me dijo:
¿Cómo que no tiene señal? Aquí siempre hay señal perfecta. Saqué mi celular, y efectivamente seguía sin barras. El encargado me prestó su teléfono de la tienda, y marqué a mi esposo. Le conté rápido que un coche me había estado siguiendo, y que estaba en una gasolinera. Él me dijo que me quedara ahí, que no me moviera hasta que llegara más gente, o hasta que ese coche se fuera. Colgué y miré hacia afuera. El coche blanco seguía estacionado ahí, pero no se bajaba nadie. No podía ver bien adentro por los reflejos en los vidrios. Le pregunté al encargado si podía quedarme un rato en la tienda, y él me dijo que sí, que no había problema. Me quedé ahí parada viendo hacia afuera, esperando que el conductor del coche se bajara o se fuera. Pasaron como 15 minutos, y el coche no se movía. Nadie se bajó. Las puertas no se abrieron. Nada. El despachador terminó de atender a un cliente, y se acercó a mí. ¿Ese coche blanco es suyo?, me preguntó. Le dije que no, que ese coche me había estado siguiendo. Él frunció el ceño y me dijo: es que se ve raro, lleva ahí parado todo este tiempo, y no veo a nadie adentro. Sus palabras me pusieron peor. ¿Cómo que no ve a nadie?, le pregunté. Pues eso, se ve vacío, me respondió. Salimos juntos de la tienda, y caminamos un poco más cerca del coche blanco. Conforme nos acercábamos, pude confirmar lo que el despachador decía. El coche estaba completamente vacío. No había nadie en el asiento del conductor, ni en el de copiloto, ni en los asientos traseros. Nada. Pero eso es imposible, le dije. Ese coche me siguió por kilómetros. Alguien tiene que estar manejándolo. El despachador se rascó la cabeza confundido. Pues yo no veo a nadie, señora. A lo mejor el conductor se bajó y se fue caminando sin que lo viéramos. Pero eso no tenía sentido. Yo había estado viendo el coche todo el tiempo desde que entramos a la gasolinera. Nos acercamos más, y pude ver las placas del coche. Estaban sucias y viejas. Casi no se podían leer los números. El despachador probó abrir la puerta del conductor, pero estaba cerrada con seguro. Pegó su cara al vidrio tratando de ver mejor adentro, y de repente se alejó de un salto. ¿Qué pasó?, le pregunté asustada. Él se veía pálido. No sé, sentí algo raro, como si alguien me estuviera viendo desde adentro, pero no hay nadie ahí. En ese momento el encargado de la tienda salió y nos gritó: oigan, aléjense de ese coche. Caminamos hacia él y nos preguntó: ¿por qué están tocando ese coche? Le explicamos la situación, y él negó con la cabeza. Ese coche lleva estacionado ahí desde la mañana, nos dijo. ¿Qué?, respondimos los dos al mismo tiempo. Sí. Cuando llegué a abrir como a las 6 de la mañana ya estaba ahí. Pensé que el dueño vendría por él, pero nunca vino nadie. Me quedé sin palabras. Eso no puede ser, ese coche me estuvo siguiendo hace rato en la carretera, le dije. El encargado me miró con desconfianza. Señora, le aseguro que ese coche lleva ahí todo el día sin moverse. Hasta le tomé foto en la mañana por si acaso, porque me pareció sospechoso. Sacó su celular y me mostró una foto con fecha y hora de esa mañana a las 6:30. Efectivamente, el mismo coche blanco estaba estacionado en el mismo lugar. No entendía nada. Saqué mi celular para revisar si tenía señal, y ahora sí tenía todas las barras. Abrí la aplicación de mi coche que registra los viajes, y revisé el recorrido que acababa de hacer. Según el GPS, yo había manejado sola todo el camino. No había registro de ningún otro vehículo cerca de mí, pero yo había visto ese coche en mi espejo. Lo había visto seguirme, entrar conmigo a la gasolinera. ¿Se siente bien, señora?, me preguntó el despachador. Sí, yo. No sé qué pasó, le respondí. Me despedí de ellos, y regresé a mi coche. Antes de subirme, volteé a ver el coche blanco una vez más. Seguía ahí, vacío, como si nunca hubiera tenido conductor. Pero entonces, vi algo que me hizo temblar. En el asiento trasero, por un segundo, me pareció ver la silueta de una persona sentada. Parpadeé y ya no había nada. Me subí a mi coche rápidamente. Arranqué y salí de la gasolinera lo más rápido que pude. Durante todo el resto del camino a Guanajuato no dejé de ver por el espejo retrovisor cada 2 minutos. No volví a ver el coche blanco, pero tampoco me sentí tranquila. Llegué a mi destino temblando y con un dolor de cabeza horrible. Llamé a mi esposo y le conté todo con más detalle.
Él me dijo que tal vez había sido el estrés o el cansancio, que a veces la mente nos juega bromas, pero yo sé lo que vi. Ese coche me siguió durante kilómetros, y luego apareció en una gasolinera, donde supuestamente llevaba estacionado todo el día. No tiene explicación lógica. Días después busqué en internet sobre ese tramo de carretera, y encontré varios testimonios de personas que habían reportado experiencias similares. Coches que aparecen de la nada, que siguen a la gente, y luego desaparecen. Algunos hablaban de un accidente que ocurrió ahí hace años, donde murió una familia completa. No sé si lo que me siguió era un fantasma, una alucinación, o algo que no puedo comprender. Lo que sí sé es que ahora cuando tengo que hacer ese viaje, siempre voy acompañada y nunca manejo cuando está nublado. Y cada vez que paso por esa gasolinera, miro hacia donde estaba estacionado aquel coche blanco, con el miedo de volverlo a ver ahí, vacío, esperando seguir a alguien más por una carretera donde no debería existir. Vamos con la tercera historia. Andrés Castillo, repartidor de refacciones automotrices entre Veracruz y Xalapa. Este trabajo me tiene viajando por carretera federal casi todos los días. Conozco cada curva, cada pueblo y cada gasolinera del camino. O al menos eso creía hasta lo que me pasó el mes pasado. Todavía conservo la evidencia de algo que según todos no debería existir. Y eso es lo que más me tiene sin dormir bien. Ese día había salido tarde de Veracruz. Como a eso de las 6 de la tarde, llevaba un pedido urgente que tenía que entregar en Xalapa antes de las 9 de la noche. Venía apurado y calculando mal los tiempos, porque además, se me había olvidado cargar gasolina antes de salir. La aguja del tanque ya marcaba un cuarto, y yo sabía que no me iba a alcanzar para llegar. Necesitaba parar en alguna gasolinera pronto. Iba por un tramo de la carretera que conozco perfecto, pasando Puente Nacional, cuando empezó a caer una llovizna ligera. No era nada grave, pero sí lo suficiente para que tuviera que prender los limpiaparabrisas. Seguí manejando buscando con la vista alguna gasolinera. Normalmente hay una grande como 10 minutos después de Puente Nacional, pero esta vez, antes de llegar a esa, vi otra que no recordaba haber visto antes. Era una gasolinera pequeña, de esas antiguas con solo 2 bombas, techo de lámina, y un letrero viejo que decía, Servicio San Miguel. Estaba medio escondida del camino, casi cubierta por unos árboles grandes. Me extrañó no haberla notado nunca, pero pensé que simplemente nunca le había puesto atención. La verdad es que cuando uno maneja la misma ruta, todo el tiempo deja de fijarse en los detalles. Me metí al camino de terracería que llevaba a la gasolinera. Había un solo coche ahí, un Tsuru verde bastante viejo, y un señor despachando gasolina en las bombas. Me estacioné y me bajé. El señor volteó a verme, y me saludó con la mano. Era un hombre ya grande, como de unos 60 y tantos años, con bigote blanco, y una gorra desteñida de los rojos del águila. «Buenas tardes, joven. ¿Le lleno el tanque?», me preguntó acercándose. Le dije que sí. Mientras él despachaba la gasolina, yo aproveché para estirar las piernas porque traía varias horas sentado. Miré alrededor, y la gasolinera se veía descuidada pero funcional. Las paredes estaban despintadas, había hierbas creciendo en las grietas del cemento, y el baño portátil de afuera tenía un letrero que decía, «Fuera de servicio». «¿Hace mucho que trabaja aquí?», le pregunté al señor haciendo conversación. Él sonrió. «Toda mi vida, joven. Esta gasolinera la puso mi papá hace como 50 años. Yo la heredé cuando él falleció». Me platicó que antes la carretera pasaba más cerca y tenían mucho movimiento, pero cuando hicieron la ampliación, desviaron un poco el camino, y ahora casi no llegaban clientes. «Por eso me da gusto cuando para alguien», me dijo. «Luego pasan días sin que venga nadie». Me dio un poco de tristeza escucharlo. Le comenté que era raro que yo no hubiera visto su gasolinera antes a pesar de pasar por ahí seguido. Él se encogió de hombros. «Pues aquí seguimos, aunque ya no para mucha gente. Los que conocen el lugar todavía vienen». Terminó de llenar el tanque y me dijo el total. Pagué en efectivo porque vi que no tenía terminal para tarjeta. Me dio mi cambio y le pedí mi recibo. Se metió a una caseta pequeña, que servía como oficina, y salió con un recibo hecho a mano en una de esas libretas de notas de remisión. Lo llenó con pluma, puso el sello de la gasolinera y me lo entregó.
Que le vaya bien, joven, y regrese cuando guste. Me subí a mi camioneta y seguí mi camino hacia Xalapa. Llegué a tiempo a hacer mi entrega, y después regresé a mi casa en Veracruz. Todo el viaje de vuelta lo hice ya de noche, y con más prisa, así que ni siquiera me fijé en esa zona de la carretera. Los siguientes días estuve haciendo otras rutas. No volví a pasar por ese tramo hasta como una semana después. Iba manejando en la mañana, con buena luz y sin prisa. Cuando me acordé de la gasolinera, quise buscarla de nuevo, porque se me había quedado grabada la historia del señor y su gasolinera olvidada. Llegué a la zona donde estaba seguro que la había visto, pasando Puente Nacional, antes de la gasolinera grande. Pero no la encontré. Reduje la velocidad. Revisé a ambos lados del camino. Incluso me pasé de largo y me regresé. Nada. Pensé que tal vez me había confundido de lugar, así que seguí buscando. Manejé despacio por todo ese tramo revisando cada entrada, cada árbol, cada detalle. No había ninguna gasolinera chica ahí. Solo estaba la grande que yo conocía de siempre. Me empecé a sentir confundido. Yo recordaba perfectamente haber entrado por un camino de terracería entre los árboles. 2 días después tuve que hacer otra entrega en Xalapa, y esta vez me detuve en la gasolinera grande que sí está ahí. Mientras cargaba gasolina le pregunté al despachador si conocía otra gasolinera por la zona, una pequeña que se llamaba San Miguel. Él negó con la cabeza. No, joven, aquí la única gasolinera somos nosotros. Hay otra pero está más adelante, como 20 kilómetros. ¿Y nunca hubo otra por aquí cerca? Insistí. Una viejita con solo 2 bombas. El despachador se rascó la barbilla pensando. Pues mire, yo llevo trabajando aquí como 15 años y nunca he visto otra. Pero espérese. Déjeme preguntarle a don Memo. Él tiene más tiempo aquí. Llamó a un señor mayor que estaba en la tienda y le hizo la misma pregunta. Don Memo se acercó y me miró curioso. ¿Servicio San Miguel pregunta? Me dijo. Sentí un alivio enorme. Alguien sí la conocía. Sí, exacto. Esa, le respondí emocionado. Don Memo suspiró. Esa gasolinera ya no existe hace como 30 años, joven. Se quemó completa en un incendio. Murió el dueño. Y todo. Después la familia vendió el terreno, pero nunca construyeron nada ahí. Solo quedó baldío. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Cómo que se quemó? Yo estuve ahí hace una semana. Cargué gasolina y todo. Le dije. Don Memo me miró con lástima, como si pensara que estaba bromeando o confundido. No, joven, eso es imposible. Yo trabajaba en esta gasolinera cuando pasó el incendio. Fue algo muy fuerte. El señor que la atendía se quedó atrapado adentro de la caseta. Se llamaba Gilberto Sánchez, todos lo conocíamos. Pero yo hablé con él, dije casi desesperado. Me despachó gasolina, me dio mi recibo. El despachador joven me miró raro, y don Memo solo movió la cabeza. Joven, a lo mejor está confundiendo el lugar. O tal vez pasó por otro lado y... Me interrumpió porque saqué mi cartera. Ahí guardaba todos los recibos del trabajo para reportarlos como gastos. Busqué el de esa gasolinera y lo encontré. Se lo enseñé a don Memo. Era el recibo hecho a mano, con el sello de la gasolinera que decía Servicio San Miguel. Tenía la fecha, la cantidad de litros, el total pagado y una firma al final. Don Memo lo tomó con manos temblorosas. Dios santo, susurró. Este es el sello de la gasolinera. ¿Pero cómo? Esto no puede ser. Me pidió que lo acompañara a la oficina de la gasolinera. Adentro buscó en una gaveta vieja y sacó una carpeta con documentos antiguos. Eran recortes de periódicos sobre el incendio. Me mostró uno con fecha de 1994. El titular decía, Trágico incendio en gasolinera San Miguel. Había una foto borrosa de la gasolinera en llamas y otra foto de la víctima. Era el mismo señor que me había atendido, Gilberto Sánchez, 58 años al momento de su muerte. Esto tiene que ser una broma, le dije, aunque mi voz temblaba. Don Memo negaba con la cabeza viendo el recibo y luego el periódico. No sé qué decirle, joven. Esto no tiene explicación. El despachador joven también se había acercado a ver y estaba pálido. A lo mejor alguien encontró un sello viejo y le está jugando una broma, sugirió, pero ni él mismo sonaba convencido.
Don Memo me preguntó si recordaba exactamente dónde había estado la gasolinera. Le describí el lugar lo mejor que pude. Después de Puente Nacional, antes de su gasolinera, un camino de terracería entre árboles grandes. Ese era el lugar exacto, confirmó don Memo. Pero ahora ahí solo hay monte. Si quiere podemos ir a verlo. Acepté y los tres nos subimos a mi camioneta. Manejé hasta la zona y don Memo me iba guiando. Por aquí era, me dijo señalando hacia unos árboles. Me metí despacio por donde recordaba que estaba la entrada. Avanzamos por el camino de terracería unos metros hasta que llegamos a un claro. Lo que vi me dejó sin palabras. Había ruinas, restos de concreto quemado, estructuras de metal retorcidas y oxidadas, y mucha vegetación crecida encima de todo. Se notaba que había sido una construcción, pero llevaba décadas abandonada. Don Memo se bajó y caminó entre los escombros. Aquí estaban las bombas, dijo señalando unos pedazos de metal enterrados en el suelo. Y allá estaba la caseta, señaló hacia un montón de concreto negro. El despachador joven tomó fotos con su celular, todavía procesando lo que estábamos viendo. Yo caminé hasta donde recordaba que había estado estacionado. Pisé el mismo suelo donde había estado parado hace una semana, pero ahora solo había tierra, piedras y maleza. No quedaba nada de la gasolinera que yo había visto funcional y atendida. ¿Cómo es esto posible?, pregunté en voz alta. Don Memo se encogió de hombros. Hay cosas que no tienen explicación, joven. Yo he escuchado historias toda mi vida de gente que dice ver cosas en las carreteras, lugares que ya no existen, personas que ya no están. Nunca les creí hasta ahora. Me mostró el recibo de nuevo. Esto es real. Está en sus manos. Pero lo que usted vio tampoco debería hacerlo. Regresamos a la gasolinera en silencio. Antes de irme, don Memo me pidió que le dejara hacer una copia del recibo. Si me lo permite, me gustaría guardarlo. Es la primera prueba real que veo de estas cosas. Le di permiso, y él lo fotocopió en una máquina vieja que tenían en la oficina. Me devolvió el original, y yo lo guardé de nuevo en mi cartera. Desde ese día, cargo ese recibo conmigo siempre. No lo pongo con los demás gastos del trabajo. Lo tengo guardado aparte en un compartimento especial de mi cartera. Cada vez que lo veo me confirma que no estoy loco, que realmente pasó. Pero al mismo tiempo me llena de preguntas que sé que nunca voy a poder responder. ¿Por qué pude ver esa gasolinera funcionando cuando llevaba 30 años destruida? ¿Por qué el señor Gilberto me atendió como si todavía estuviera vivo? ¿Fue un viaje en el tiempo? ¿Un fantasma atrapado repitiendo su rutina? O tal vez esa noche yo pasé por alguna grieta en la realidad que me dejó ver un momento del pasado. He vuelto a pasar por ese lugar docenas de veces desde entonces, siempre con la esperanza y el miedo de volver a ver la gasolinera aparecer. Pero solo están las ruinas, cubiertas cada vez más por la vegetación. Una vez me bajé y caminé entre los escombros buscando algún detalle que me ayudara a entender. Encontré pedazos de lo que parecían ser la libreta de remisiones, todas quemadas y deshechas, pero ninguna con fechas recientes. Le conté esta historia a mi esposa y ella me creyó, aunque se asustó bastante. Me pidió que no volviera a pasar por ahí de noche. A mis compañeros de trabajo nunca les dije nada, porque sé que pensarían que estoy inventando o que me estoy volviendo loco. Solo don Memo y el despachador saben la verdad. Y a veces cuando paso por su gasolinera, nos quedamos viendo sin decir nada, compartiendo el peso de saber que hay cosas inexplicables. Lo único que tengo claro es que pagué gasolina en un lugar que no existía. Hablé con un hombre que llevaba décadas sin vida, y conservo un recibo imposible que me lo recuerda cada día. Y aunque suene increíble, esa gasolina que cargué esa noche sí funcionó, me llevó hasta Xalapa y de regreso. Era real, aunque no debería haberlo sido. Historia 4. Trabajo en una empresa de transporte de personal que lleva empleados a las maquiladoras en las afueras de Tijuana. Mi turno es el de la madrugada. Recojo gente en diferentes puntos de la ciudad y los llevo a sus trabajos que empiezan a las 5 de la mañana. Es un trabajo monótono pero honesto. Y después de 4 años haciéndolo pensaba que ya nada me iba a sorprender. Me equivoqué completamente. La ruta que manejo cruza por una parte de la carretera libre que conecta con la zona industrial. Es un trecho como de 15 minutos donde no hay casas ni negocios, solo cerros oscuros y algunos anuncios viejos.
Siempre paso por ahí entre las 3:30 y 4 de la mañana, cuando todavía está bien oscuro. Esa madrugada del miércoles todo parecía normal. Había recogido a 6 personas en sus paradas, y íbamos rumbo a la maquiladora. Los pasajeros iban dormidos o viendo sus celulares. Nadie hablaba porque a esa hora, todos traemos sueño todavía. Yo manejaba escuchando la radio bajita, una estación de noticias que siempre sintonizo para mantenerme despierto. Cuando llegamos al trecho solitario de la carretera, vi algo adelante en el acotamiento. Era una mujer parada junto a una maleta grande, moviendo la mano para que me detuviera. Eso no era común, pero tampoco imposible. A veces hay gente que pierde el último camión y tiene que pedir aventón para llegar a trabajar. Me orillé unos metros adelante y la mujer caminó hacia el autobús con su maleta. Abrí la puerta y ella subió. Era una señora como de unos 50 años. Traía el pelo recogido en una cola y vestía un suéter café y pantalones negros. Se veía cansada. «Buenos días. ¿Va hacia las maquiladoras?», me preguntó. Le dije que sí. Ella pagó su pasaje y se sentó en uno de los asientos del frente. Puso su maleta en el pasillo junto a ella. Cerré la puerta y seguí manejando. Miré por el espejo retrovisor y noté que algunos pasajeros la habían volteado a ver cuando subió. Pero enseguida volvieron a lo suyo. Todo normal hasta ahí. Llevábamos como 5 minutos avanzando, cuando escuché que la señora empezó a tararear una canción bajito. No le presté mucha atención. La gente hace cosas raras en los camiones, pero luego su tarareo se hizo más fuerte y pude reconocer la melodía. Era una canción de cuna muy vieja, de esas que cantan las abuelitas. Me pareció extraño, pero no dije nada. Solo seguí manejando concentrado en la carretera. Después de un rato, ella dejó de tararear y me habló. «¿Usted conoce esta carretera hace mucho?», me preguntó. «Sí, señora, como 4 años», le respondí. «Entonces seguro ha escuchado las historias», me dijo con un tono que no supe interpretar. «¿Cuáles historias?», le pregunté por cortesía. Ella se quedó callada un momento y luego dijo: «Las de los accidentes. Aquí se han ido muchas personas». No me gustó el tema, pero tampoco quería ser grosero. «Sí, supongo que en todas las carreteras pasan accidentes», le dije tratando de cambiar la conversación, pero ella continuó. «No, aquí es diferente. Aquí la gente no solo muere, se queda. ¿Me entiende? Se quedan atrapados en este camino». Sus palabras me pusieron incómodo. Miré por el espejo y vi que algunos pasajeros también la estaban escuchando, con caras de fastidio. «Señora, mejor descanse un rato. Ya casi llegamos», le dije esperando que se callara. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable, era triste. «Yo no voy a llegar», me dijo. «¿Cómo?», le pregunté confundido. «No voy a llegar porque ya llegué hace mucho tiempo. Esto es lo más lejos que pude ir». No entendía nada de lo que decía, y empezaba a pensar que tal vez tenía algún problema mental. Uno de los pasajeros, un señor ya mayor que siempre se sienta hasta atrás, se paró y caminó hacia adelante. «Oiga, joven, dígale a la señora que se calle. Algunos venimos tratando de dormir», me dijo molesto. La mujer lo volteó a ver y le preguntó: «¿Usted me puede ver?». El señor la miró como si estuviera loca. «Pues claro que la puedo ver. Está sentada ahí», le respondió. La mujer asintió lentamente y dijo: «Qué bueno. A veces la gente no me ve, a veces subo, y nadie nota que estoy aquí». El señor bufó molesto y regresó a su asiento murmurando cosas. Yo ya quería que esta señora se bajara. Me estaba poniendo muy nervioso con sus comentarios extraños. «Señora, ¿dónde se va a bajar usted?», le pregunté. «En ningún lado», me respondió. «Ya le dije que no voy a llegar». Decidí ignorarla y concentrarme en manejar. Faltaban como 10 minutos para llegar a la maquiladora, y yo solo quería que esta situación terminara. Pero entonces pasó algo que no puedo explicar. Sentí que el autobús se hizo más pesado, como si de repente estuviera cargando el doble de peso. Revisé los indicadores del tablero, y todo parecía normal, pero definitivamente algo estaba diferente. Miré por el espejo retrovisor para revisar a los pasajeros y me quedé helado. Ahora había más gente sentada, no 6 personas, sino como 15 o 20. El autobús estaba casi lleno. ¿De dónde habían salido?,
Yo no me había detenido en ningún otro lado, no había subido a nadie más. Sentí que me faltaba el aire. Frené de golpe y puse las luces interiores del autobús. Todos los pasajeros nuevos voltearon a verme al mismo tiempo. Tenían la misma expresión vacía, la misma mirada perdida. Algunos traían ropa vieja, como de hace décadas. Otros tenían manchas raras en su ropa. Y todos, absolutamente todos, me miraban sin parpadear. Los 6 pasajeros originales también voltearon a ver hacia atrás y empezaron a gritar. «¿Qué está pasando?», gritó una de las mujeres. «¿De dónde salió toda esta gente?», gritó otro. El pánico se apoderó del autobús. Mis pasajeros originales se levantaron de sus asientos y se amontonaron junto a mí en la parte delantera, lejos de esas personas que habían aparecido de la nada. La señora de la maleta seguía sentada tranquila, mirándome con esa sonrisa triste. «Ellos también querían llegar», me dijo. «Todos los que no sobrevivieron en esta carretera suben a los autobuses que pasan a esta hora. Es el único momento en que pueden intentarlo de nuevo». Uno de mis pasajeros, un chavo joven, empezó a jalar la palanca de la puerta de emergencia. «Tenemos que salir de aquí», gritaba histérico. Yo estaba paralizado, no sabía qué hacer. Las figuras en los asientos de atrás empezaron a levantarse lentamente. Caminaban hacia nosotros con pasos lentos pero constantes. Mi instinto de supervivencia reaccionó y aceleré el autobús sin pensar. Manejé lo más rápido que pude por esa carretera oscura mientras escuchaba los gritos de mis pasajeros. «No se detengan», gritó alguien. «Que no nos alcancen», gritó otro. Miré por el espejo y las figuras se habían detenido a mitad del pasillo, como si una barrera invisible les impidiera avanzar más. La señora de la maleta se puso de pie y me miró una última vez. «Gracias por dejarme subir», me dijo. «Hace mucho que no me dejaban intentarlo». Y entonces, igual que aparecieron, todas esas figuras se desvanecieron. El autobús volvió a sentirse ligero, y cuando volteé hacia atrás, solo quedaban mis 6 pasajeros originales, abrazados entre ellos, llorando de miedo. Llegué a la maquiladora manejando en piloto automático, todavía temblando. Los pasajeros se bajaron corriendo sin decir nada. Algunos ni siquiera esperaron a que abriera bien la puerta. Me quedé solo en el autobús, sentado en el asiento del conductor por no sé cuánto tiempo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Revisé las cámaras de seguridad del autobús, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. Las grabaciones mostraban algo que me dejó sin aliento. Desde el momento en que la señora subió hasta que todos desaparecieron, las cámaras solo captaron a mis 6 pasajeros originales. No aparecía la señora de la maleta, no aparecían las otras figuras. Solo mis 6 pasajeros actuando como si hubiera más gente ahí. Las cámaras me mostraban la realidad, pero lo que yo viví fue diferente. Renuncié esa misma semana. No me importó perder mi antigüedad ni buscar otro trabajo. Le inventé a mi jefe que tenía problemas familiares y necesitaba cambiar de turno. Pero él no tenía otro turno disponible, así que mejor me salí. Nunca le conté lo que realmente pasó. Los otros pasajeros que estuvieron ahí esa noche tampoco hablaron del tema. Los vi después en otras rutas, y todos evitamos hacer contacto visual, como si tuviéramos un acuerdo silencioso de nunca mencionar esa madrugada. Ahora trabajo en un almacén de día, donde hay luz del sol y gente viva alrededor. A veces cuando voy manejando por alguna carretera y veo a alguien esperando en un paradero a las horas de la madrugada, siento un escalofrío y acelero sin voltear. Porque aprendí que no todos los que esperan el transporte están esperando llegar a algún lugar. Algunos solo quieren terminar el viaje que nunca pudieron completar. Historia 5. Me llamo Mauricio y llevo casi 7 años conduciendo viajes largos entre ciudades. No soy taxista ni camionero. Simplemente hago traslados en mi propio coche para gente que necesita viajar sin depender de horarios de autobuses. Trabajo sobre todo de noche, porque las carreteras están vacías y el viaje se hace más rápido. Siempre pensé que eso era una ventaja, hasta lo que empezó a pasar hace unos meses. Quiero dejar algo claro desde el principio. Yo conduzco solo, siempre. No llevo compañeros, no recojo a nadie fuera de los pasajeros que ya tengo confirmados, y jamás he aceptado aventones, porque sé que en carretera eso nunca termina bien, y aún así,
Cada noche, cuando revisaba las cámaras internas del coche, aparecía un pasajero sentado atrás. No una sombra, no un reflejo, una persona. La primera vez que pasó fue un martes, después de un viaje de Guadalajara a Aguascalientes. Eran como las 3 de la mañana cuando llegué a mi casa. Estaba cansado, pero como siempre, revisé las grabaciones por rutina, por seguridad. Avancé el video rápido, viendo los minutos pasar mientras yo manejaba solo por la carretera. Todo normal, hasta que llegué a un punto donde las luces del coche se reflejaron en unos señalamientos de curva. En ese exacto segundo, la cámara trasera parpadeó. Un cuadro estático, luego volvió la imagen, y ahí estaba, un hombre sentado en el asiento trasero, justo detrás de mí. Pausé el video. Me acerqué a la pantalla. Intenté buscarle explicación. Un error técnico de las cámaras. Un reflejo. Algo. El tipo llevaba sudadera negra con capucha. La cabeza un poco inclinada hacia adelante. Como si estuviera dormido. No se veía la cara. Solo la sombra. No se movía en toda esa parte del video. Yo no había recogido a nadie. Jamás me detuve. El coche estuvo conmigo todo el tiempo cerrado. Cerré la laptop, guardé las cosas y me acosté. Pero no dormí bien. Pensé que quizá era una falla en la grabación. Tal vez un cuadro mezclado, un error del archivo. Hasta que sucedió otra vez. La noche siguiente hice un viaje a León. Pasé por varias zonas sin luz, cerros a los lados, y kilómetros donde uno no ve ni un alma. Todo el trayecto fue normal, no sentí nada raro, no vi nada extraño por el retrovisor. Pero al llegar a casa, revisé otra vez las cámaras. En un punto del video, exactamente 2 minutos después de pasar el letrero de reduzca velocidad, la cámara trasera volvió a parpadear, y ahí estaba el mismo hombre, misma sudadera, misma postura, solo que ahora su cabeza estaba un poco más levantada, como si estuviera mirando hacia adelante, hacia mí. Me temblaron las manos mientras pausaba el video. Avancé cuadro por cuadro. No se movía, no respiraba. Era igual a la noche anterior. Me quedé despierto hasta las 6 de la mañana, dándole vueltas. Intenté buscar rastros de alguien entrando al coche, pero no había manera. Las puertas nunca se abrieron. Los sensores nunca detectaron peso. No hubo vibraciones en el asiento. Nada. La tercera noche empecé a sentirlo. No lo vi. No escuché nada raro. Pero cuando tomé la carretera rumbo a San Juan de los Lagos, sentí una presencia en el coche desde que salí, como cuando sabes que alguien te está viendo, aunque esté detrás de ti. El retrovisor interior parecía más oscuro de lo normal, como si las sombras se movieran alrededor. Pero yo me obligué a no voltear más de lo necesario porque necesitaba concentrarme. Cuando regresé, me preparé para revisar las cámaras con un nudo en el estómago. Avancé hasta la mitad del trayecto, y ahí pasó de nuevo. Un destello en la cámara. El hombre ya no estaba solo sentado, ahora estaba apoyado hacia adelante, como si quisiera acercar la cara a mi asiento, como si estuviera observándome desde muy cerca. Tuve que respirar varias veces antes de seguir viendo el video. No quería, pero necesitaba saber hasta dónde llegaba. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. La cámara interna tenía micrófono activado automáticamente esa noche. Y aunque yo iba escuchando música a bajo volumen, de fondo, muy lejos, se alcanzaba a oír una respiración lenta. No era la mía, era demasiado pesada, demasiado profunda, como si algo estuviera respirando directamente en la nuca mientras yo manejaba sin darme cuenta. Cerré la laptop de golpe. Quise dejar de hacer viajes nocturnos, pero necesitaba el dinero. Así que intenté pensar en una explicación lógica. Algún error misterioso de las cámaras, interferencias de señal, archivos corruptos, cualquier cosa que no involucrara a un pasajero fantasma viajando conmigo cada noche. Pero no era un error. La cuarta noche lo comprobé. Manejé con las luces altas. Fui hablando solo todo el camino para mantenerme calmado. Revisé el retrovisor cada tanto, tratando de convencerme de que no había nadie. Llegué a un tramo donde la neblina empezaba a bajar de los cerros, y ahí sentí que el aire dentro del coche se hizo más frío, como cuando abres la puerta del refrigerador. Sin pensarlo, miré por el retrovisor, y lo vi, solo por un segundo, solo un destello, pero lo vi, un rostro pálido detrás de mí.
sin expresión, mirando hacia adelante, ojos hundidos, piel casi gris. El mismo hombre del video, pero esta vez real, sentado justo ahí. Frené tan fuerte que el coche patinó unos metros. Me salí del camino y encendí las luces interiores. No había nadie. Revisé el asiento trasero, el piso, las puertas. Nada. Me quedé respirando agitado casi 10 minutos hasta que pude seguir. Pero ya no fui el mismo. Sabía que no era imaginación. Él estaba ahí. La quinta noche fue la peor. Pasaba por un tramo donde hay acantilados y curvas cerradas. No había autos. No había luz. El aire olía a tierra húmeda. Y entonces, sin aviso, la cámara frontal se apagó. Solo esa. Las demás seguían grabando. Al revisar el video después, lo vi todo. La cámara trasera captó cuando el hombre levantó la cabeza completamente, como si por fin hubiera decidido mostrarse. Su rostro estaba deformado, no por golpes, sino como si la piel se le hubiera resecado durante días. Tenía la boca entreabierta, y su cuello estaba inclinado hacia un lado de una manera antinatural, como si se hubiera roto. En el siguiente cuadro, su mano estaba apoyada en mi asiento, en el que le seguía. Su rostro estaba tan cerca de la cámara, que solo se veía un ojo, negro, vacío, pero lo peor no fue eso. En el audio se escuchó claramente como alguien decía, «No frenes». Esa voz no era la mía. Cuando escuché eso sentí que se me iba el aire. Ese «no frenes» fue la primera y única vez que habló. Una advertencia, o tal vez, una orden. Después de esa noche dejé de trabajar. No podía subirme al coche sin sentir que él estaba allí, esperando que encendiera el motor para volver a aparecer. Pero un día, hace unas semanas, tuve que manejar de nuevo. Un compromiso familiar, algo inevitable. Traté de calmarme pensando que todo había sido una mezcla de estrés, cansancio y mi mente jugando en mi contra. Traté de convencerme, hasta que vi algo que nunca podré borrar. En la gasolinera donde me detuve para llenar el tanque había una pantalla mostrando las grabaciones del circuito cerrado. Y ahí, en uno de los monitores, se veía mi coche estacionado, pero no estaba solo. A través de la ventana trasera se veía claramente una figura sentada. El mismo hombre, la misma postura, esperando que yo regresara al volante. Yo nunca entré al coche. Me quedé viendo la pantalla sin moverme, con el corazón martillando en el pecho. Quise apartar la mirada, pero no pude. En la grabación, la figura giró la cabeza hacia la cámara, solo un poco, lo suficiente, era una señal. Él sabía que lo estaba viendo, y estaba respondiendo. Salí de la gasolinera, y caminé hasta que un familiar pasó por mí. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche, ni solo, ni por carretera, ni cerca del tramo donde todo comenzó. A veces, cuando quiero convencerme de que no fue real, abro las grabaciones antiguas para demostrarme que estoy exagerando. Pero en cada una, él aparece unos segundos antes de que la cámara falle. A veces más cerca, a veces más lejos, pero siempre ahí, como si estuviera esperando terminar un viaje que nunca pidió. Un viaje que yo, sin saber, le sigo debiendo. Y tengo miedo del día en que decida no quedarse sentado atrás, sino hablar de nuevo. O peor aún, sentarse en el asiento del copiloto. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.